El crepúsculo caía sobre Fort Campbell, tiñendo los árboles de tonos rojos y naranjas, mientras las sombras comenzaban a alargarse en el terreno inmenso conocido entre los soldados como la parte trasera 40. Aquella sección del fuerte, apenas desarrollada, estaba llena de bosques densos, antiguas trincheras y búnkers olvidados por el tiempo. Era un lugar donde incluso los veteranos se movían con cautela, especialmente por la noche. Las historias de sucesos extraños allí eran tan comunes como los crujidos de las hojas bajo las botas. Todo comenzó con relatos compartidos por antiguos soldados y personal militar que habían pasado años patrullando la zona. Sus historias, aunque separadas, tenían un patrón inquietante: encuentros con presencias inexplicables, gritos que perforaban la noche y sombras demasiado grandes para ser humanas. Un comentario destacaba un viejo cementerio de prisioneros de guerra alemanes ubicado en lo que se conocía como la antigua base de Clarksville. Allí, se decía, 5 tumbas marcadas descansaban junto a una de un civil afroamericano, testigos silenciosos de historias olvidadas y de secretos que la base guardaba celosamente. Christopher, quien estuvo destinado en Fort Campbell entre 2000 y 2013, contaba con detalle cómo este lugar guardaba ecos de tiempos pasados. Los búnkers antiguos, construidos durante los años 50 y 60, habían alojado armamento nuclear. Aunque hoy permanecían vacíos, seguían irradiando una aura de inquietud. Algunos relatos mencionaban edificios residenciales familiares, como Hammondix y Pierceville, donde se decía que las sombras parecían moverse con vida propia. Brad, otro soldado, recordaba sus noches de guardia frente a almacenes de munición. Aburridas, sí, pero con un ligero escalofrío cada vez que cruzaba un pasillo oscuro. Su esposa jamás se atrevió a acompañarlo. Algo en esos corredores parecía vivo. Army Medic 74, recién retirado, hablaba de sus patrullajes en la parte trasera 40. No había presenciado apariciones físicas, pero la sensación de ser observado era constante. Sus pasos sobre la tierra húmeda y los árboles secos generaban ecos que parecían burlarse de su presencia. Nadie más había visto nada. Sin embargo, esa inquietud persistía. El miedo era silencioso, un acompañante invisible que marcaba cada revisión de seguridad. En 1995, Kevin revivía sus recuerdos cuando escuchó un aullido monstruoso en medio de la noche. Era guardia en Fort Knox, cerca del depósito de vehículos, y creyó que sus instructores estaban gastando bromas macabras. Pero aquel sonido, profundo y salvaje, retumbaba desde el bosque más allá de la cerca. Nunca antes había oído algo tan terrorífico. La noche se tornó tangible, densa, cargada de un peligro indefinido. David Kerr, viviendo cerca de la entrada principal de Fort Campbell, relataba un episodio similar mientras acompañaba a su hijo en un campamento de Boy Scouts. Una caminata para inspeccionar cartuchos vacíos se transformó en un encuentro con un grito que parecía arrancado del mismísimo infierno, con un tono grave y enfermizo que hizo que ambos huyeran apresuradamente. Cody Sekaski recordaba cómo, durante su servicio entre 2019 y 2021, la noche en la parte trasera 40 adquiría una cualidad sobrenatural. Los techos de los antiguos edificios reflejaban la luz de la luna entre nubes densas, y los aullidos que resonaban no siempre podían atribuirse a lobos o zorros. La soledad del lugar multiplicaba la sensación de ser observado. Cada paso crujía en la oscuridad como si alguien o algo acompañara cada movimiento. Evangelist Conto Fiorgakos recordó un episodio similar, un grito estremecedor en la oscuridad que resultó ser un zorro, pero que por un momento hizo que su corazón se detuviera. Otros testimonios relataban encuentros con criaturas que se movían en manadas, dejando huellas que desaparecían misteriosamente de un día para otro. Mia Tolliver vio algo bípeda y peluda, más alta que un vehículo Jeep, poco antes del amanecer en Fort Bragg, mientras que Rod Stark describió figuras oscuras de 8 o 9 pies corriendo por los límites de los campamentos en Fort Campbell en 1994. Estas experiencias parecían compartir un hilo común: la presencia de algo antiguo, salvaje, que habitaba los bosques más densos y observaba a quienes se aventuraban allí por la noche. La historia se volvía más inquietante con relatos de fenómenos eléctricos inexplicables, luces que parpadeaban, ruidos extraños en puertas cerradas, escaleras marcadas como restringidas que aparecían violadas al día siguiente, como si alguien o algo se burlara de las reglas humanas. Linny, por ejemplo,
Hablaba de muebles que se movían solos en su oficina en Sabre Airfield, y como solo la autoridad espiritual lograba detener los movimientos sobrenaturales. El patrón se repetía. Los jóvenes soldados, cadetes o visitantes experimentaban la sensación de estar en presencia de algo que desafiaba la lógica, mientras los veteranos solo sonreían con un conocimiento silencioso de lo que ocurría cuando la luna iluminaba tenuemente el bosque y la niebla se deslizaba entre los árboles. Fort Campbell no era simplemente un lugar de entrenamiento militar. Era un espacio donde la historia, la leyenda y lo inexplicable se entrelazaban, un recordatorio de que incluso la disciplina más estricta no podía contener todos los secretos que la tierra guardaba. Cada testimonio, aunque independiente, reforzaba la sensación de que aquellos terrenos estaban vivos de una manera que desafiaba la razón. Ecos de gritos lejanos, figuras que se desvanecían y el olor del pasado impregnado en la tierra formaban un lienzo sombrío que esperaba pacientemente a los curiosos. Y así, los relatos de soldados, cadetes y visitantes se tejían en un solo hilo de tensión y misterio, una narrativa que advertía, silenciosamente, que caminar por la parte trasera 40 al caer la noche no era simplemente una caminata, sino una inmersión en lo desconocido, donde cada sombra podía esconder una historia antigua, y cada crujido del suelo podría ser un aviso de que no se estaba solo. La noche en Fort Campbell tenía un peso distinto. No era solo la oscuridad lo que afectaba a quienes patrullaban sus senderos, era la densidad de la historia incrustada en cada árbol, en cada búnker abandonado, en cada sendero olvidado que serpenteaba hacia la parte trasera 40. Los veteranos hablaban de la sensación de ser observado, como si los ojos invisibles de antiguos guardianes, fantasmas de soldados caídos o incluso criaturas aún más antiguas, vigilaran cada paso. Kevin T. Vault recordaba cómo el silencio de una guardia nocturna podía volverse ensordecedor. Estaba en Fort Knox, pero los ecos de experiencias similares lo habían marcado para siempre. Un aullido profundo atravesó la arboleda, retumbando en su pecho y haciendo que su mente dudara de la realidad de la escena. Cada sombra parecía más larga, más concreta, y el viento que movía las ramas parecía susurrar advertencias que no alcanzaba a descifrar. En ese instante comprendió que la instrucción militar, la disciplina, no podía protegerte de lo que acechaba en la penumbra. En otra parte de Fort Campbell, David Kerr y su hijo habían sentido un terror distinto. Exploraban el terreno alrededor del lago Cahill, durante un campamento de Boy Scouts. Querían encontrar rastros de balas o fragmentos de casquillos, un juego inocente que se transformó en un encuentro con lo inexplicable. Un grito desgarrador, mezcla de agonía humana y rugido salvaje, rompió la calma del bosque. David pensó inmediatamente en un lince o un bobcat, pero algo en la resonancia del sonido le indicó que no era un animal común. La voz de su hijo temblaba mientras sugería volver. La lógica y la prudencia ganaron, y juntos huyeron hacia el campamento más cercano, donde nadie más había escuchado el aullido. Cody Sekaski revivía esas sensaciones en los años recientes de su servicio. Durante entrenamientos nocturnos, incluso bajo cielos cubiertos que ocultaban la luna, el bosque parecía tener vida propia. Los pasos eran acompañados de susurros, el crujido de ramas se mezclaba con algo que no podía ver, y la sensación de ser observado era constante. A veces, un movimiento periférico o un sonido extraño provocaba que el corazón se acelerara sin razón aparente. Los instructores aseguraban que eran lobos o zorros, pero Cody sabía que había algo más. Algo que desafiaba la explicación simple. Evangelist Conto Fiorgakos relataba como un grito en la oscuridad, que resultó ser un zorro, casi lo hace perder la compostura. En Fort Campbell, incluso las criaturas ordinarias parecían amplificadas, como si el lugar contuviera un filtro que transformaba lo normal en inquietante. Otros soldados describían avistamientos de criaturas bípedas, cubiertas de pelo, que desaparecían tan rápido como surgían. Eran seres que parecían pertenecer a otra era, acechando los claros y moviéndose con inteligencia, dejando rastros que desaparecían como si el bosque mismo los reclamara. En los búnkers y edificios antiguos, los fenómenos se volvían aún más intensos. Las luces parpadeaban, los objetos cambiaban de lugar y ruidos inexplicables resonaban en los pasillos vacíos. Linny describía cómo muebles se movían solos en su oficina, y cómo al invocar autoridad espiritual, todo se detenía abruptamente. La sensación de que las presencias podían adherirse a las personas era palpable,
Visitantes o personal con energías negativas traían consigo ecos de maldad que se manifestaban en formas físicas dentro de los edificios. Los cadetes y jóvenes soldados, al principio incrédulos, pronto comprendían que la disciplina militar no era suficiente para explicar todo lo que sucedía en la noche. Los sonidos de pasos en los corredores vacíos, gritos en la distancia, y figuras que desaparecían tras cada esquina creaban un paisaje de tensión constante. Algunos oficiales mayores se limitaban a encogerse de hombros, comentando que eran solo edificios viejos, mientras sus ojos, sin embargo, seguían cada movimiento. La lección era clara. La lógica humana tenía límites, y Fort Campbell existía más allá de esos límites cuando la luna brillaba tenue sobre los bosques y la niebla se colaba entre las hojas. Incluso en los ejercicios más rutinarios, como maniobras de navegación terrestre o entrenamientos de campo, los soldados sentían presencias extrañas. Cody, en sus noches de preparación para el distintivo de campo médico, escuchaba cómo el bosque parecía respirar, cómo sombras pasaban por su periferia y cómo los sonidos de la naturaleza se transformaban en ecos que desafiaban la realidad. La soledad aumentaba la percepción de peligro. Solo unos pocos hombres se desplazaban por kilómetros de terreno, y cualquier sonido o movimiento podía desencadenar una reacción instintiva, un recordatorio de que el bosque estaba vivo de manera que la mente humana apenas podía comprender. John Butterworth hablaba de las líneas ley que cruzaban el terreno, ríos invisibles de energía concentrada que supuestamente podían ser aprovechados por individuos o incluso criaturas. Desde su perspectiva, Fort Campbell y sus alrededores eran un lugar cargado de misterios, donde lo sobrenatural coexistía con lo militar. La tierra misma parecía guardar secretos antiguos, búnkers abandonados que podrían ocultar experimentos, portales que podían abrirse, y quizás, incluso, refugios para seres que la mayoría consideraba míticos, como el Bigfoot. Testimonios más recientes mencionaban encuentros cercanos con depredadores extraordinarios, criaturas con inteligencia y velocidad que sobrepasaban la de cualquier animal conocido. Soldados contaban cómo los avistamientos de estas criaturas ocurrían en grupos, dejando huellas que desaparecían misteriosamente y que, en ocasiones, parecían seguir patrones específicos. La sensación era de estar siendo evaluados o vigilados, un recordatorio de que no solo los humanos tenían dominio sobre el terreno. En la parte trasera 40, los helicópteros que transportaban tropas a ejercicios nocturnos se veían rodeados de un silencio inquietante. Al descender para realizar movimientos tácticos hacia objetivos simulados, los soldados escuchaban algo que parecía correr sobre dos patas, pesado y decidido, pero nunca lograban verlo directamente. Cameron les recordaba estas operaciones con un nudo en la garganta, consciente de que cualquier ruido podía ser un aviso de lo desconocido. Incluso las estructuras del poblado de entrenamiento, con una iglesia a un extremo y un edificio del Capitolio al otro, parecían proyectar su propia aura inquietante bajo la luna llena. La narrativa que se repetía a lo largo de Fort Campbell era clara. No importaba cuán entrenado estuvieras, cuán preparado tuvieras cada paso planificado. El terreno tenía su propia historia, su propia conciencia, que operaba más allá de lo visible. Cada sombra que se movía entre los árboles, cada crujido extraño y cada aullido lejano formaban parte de un tapiz de misterio que los soldados apenas comenzaban a comprender. Lo que para algunos era solo superstición, para otros era un recordatorio constante de que ciertas zonas del planeta, incluso dentro de una base militar organizada y vigilada, permanecen fuera del control humano, sus secretos susurrando en la oscuridad, esperando a quien se atreviera a escucharlos. El silencio que se cernía sobre Fort Campbell no era absoluto. Estaba lleno de presencias invisibles, ecos de historias antiguas y advertencias de lo desconocido. Durante los turnos nocturnos, los soldados aprendían a moverse sin hacer ruido, a escuchar la más mínima variación en el viento, en el crujido de la madera vieja o en el susurro de las hojas. Cada paso podía revelar algo que el ojo humano no estaba preparado para entender. Eric, quien había servido en la base durante décadas, describía cómo la sombra de Vietnam aún parecía colgar sobre los edificios. Las instalaciones, algunas con más de 50 años de antigüedad, conservaban cicatrices de conflictos pasados, ventanas rotas, puertas desvencijadas y equipos de guerra que habían sobrevivido más por abandono que por utilidad. En ese entorno, cualquier extraño fenómeno parecía plausible,
y los relatos de avistamientos, aullidos o gritos eran recibidos con una mezcla de incredulidad y temor silencioso. Las experiencias nocturnas no se limitaban a soldados veteranos. Los cadetes jóvenes, con entrenamiento limitado y mentes aún moldeables, eran los más vulnerables. Decán Admiral relataba cómo durante entrenamientos en barracas semiabandonadas, los jóvenes escuchaban golpes, risas y pasos que no podían explicarse. A veces, al revisar los registros de seguridad, se encontraban cerraduras rotas o marcas nuevas en las paredes, como si algo invisible hubiera pasado por allí solo para recordarles que no estaban solos. Las luces parpadeantes, los objetos que cambiaban de lugar y las sombras que se desplazaban sin dueño creaban un ambiente donde la lógica dejaba de ser suficiente. Las criaturas, reales o imaginadas, formaban parte del ecosistema del misterio. Desde figuras bípedas cubiertas de pelo hasta depredadores extraordinarios observando desde los árboles, los relatos se repetían con ligeras variaciones. La mente humana trataba de darle sentido. Lobos, zorros, bobcats, pero la intuición gritaba otra cosa. Soldados como Cameron Lott y Emery Pavey entendieron que, en la penumbra del VA-40, el terreno tenía sus propias reglas, y solo los atentos sobrevivían a la experiencia sin sucumbir al miedo paralizante. Incluso los eventos más mundanos adquirían un aire sobrenatural. Pedir pizza en medio de maniobras de campo o en rangos aislados podía transformarse en una aventura de suspenso. Las entregas nocturnas eran coordinadas con precisión militar, pero el hecho de adentrarse en la oscuridad para recibir la comida parecía exponer a los soldados a fuerzas que desafiaban la razón. Las historias de soldados y marineros compartiendo risas nerviosas mientras esquivaban sombras y ruidos extraños mostraban que incluso lo cotidiano podía convertirse en extraordinario. El misterio de Fort Campbell también se extendía a las estructuras y terrenos olvidados. Viejos búnkers, polvorines y edificios en desuso conservaban un aura que los mapas militares y la vigilancia no podían disipar. Los relatos de fenómenos inexplicables dentro de oficinas y barracas, desde sillas que giraban solas hasta voces en los pasillos vacíos, demostraban que el lugar tenía memoria propia. Cada incidente parecía confirmar que lo invisible estaba presente, y que Fort Campbell era un terreno donde la historia y lo sobrenatural coexistían sin conflicto aparente. El miedo, sin embargo, no paralizaba a los soldados. Les enseñaba a estar alerta, a confiar en sus sentidos y en la intuición tanto como en la disciplina militar. Cada patrulla nocturna, cada revisión de barracas o búnkers, se convertía en una danza entre lo visible y lo oculto. Kevin T. Vault, David Kerr y Cody Sekaski comprendieron que la adrenalina y la preparación eran esenciales, pero que la verdadera supervivencia requería respeto por lo desconocido. El ecosistema del misterio incluía avistamientos de lo imposible, figuras altas que desaparecían, luces que danzaban en el cielo como estrellas inquietas, y sonidos que no pertenecían a ninguna criatura conocida. Las líneas ley mencionadas por John Butterworth añadían un componente casi mágico, como si el terreno estuviera cargado de energía ancestral que resonaba con los vivos y los muertos por igual. Soldados y cadetes que ignoraban estas historias descubrían, con el tiempo, que Fort Campbell era más que una base. Era un lugar donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazaban, donde cada sombra podía ser una amenaza o un recordatorio de los secretos del pasado. Incluso las historias de pizza runs, maniobras de campo y entrenamientos rutinarios tomaban un matiz de suspenso. Lo que parecía un simple desplazamiento hacia un objetivo podía transformarse en un enfrentamiento con lo desconocido, un crujido repentino en la maleza, una sombra que se mueve entre los árboles, o un aullido lejano que eriza la piel. Cada evento enseñaba a los soldados a mantenerse alerta y a respetar el terreno, a reconocer que, aunque la misión continuara, el bosque, los búnkers y los claros guardaban secretos que no se podían ignorar. Al final, Fort Campbell permanecía como un escenario donde las historias humanas se mezclaban con lo inexplicable. Cada relato, desde los más mundanos hasta los más fantásticos, contribuía a la leyenda del lugar. Los soldados aprendían que la valentía no solo consistía en enfrentar al enemigo, sino en confrontar lo desconocido sin perder la calma, y que la experiencia de cada uno se convertía en un hilo más dentro del tejido de misterios que conformaba la base. Lo que se escuchaba en la distancia, lo que se percibía en la penumbra, y lo que nunca se podía ver del todo, conformaban la esencia de Fort Campbell.
Aquellos que pasaban por allí de noche sabían que cada sombra, cada sonido y cada grito lejano contaban una historia. Historias que habían sido compartidas, registradas y transmitidas, y que continuarían influenciando a las generaciones de soldados que cruzaran esos terrenos, conscientes de que la frontera entre lo real y lo desconocido era más delgada de lo que jamás podrían imaginar. Fort Campbell, con sus bosques interminables, sus búnkers olvidados y sus sombras vigilantes, seguía siendo un lugar donde el misterio era tangible, donde el pasado resonaba en el presente, y donde los secretos permanecían guardados, esperando a que los valientes lo descubrieran o huyeran antes de ser parte de la leyenda.